Dios me los siga bendiciendo con sus riquezas a todos, mis queridos hermanos, mis amigos. Aquí estamos un fin de semana más con esta importantísima labor que estamos realizando para la gloria de su nombre y para bien de la iglesia. Tengo un deseo grande de comenzar con la lectura de 2 versículos de su palabra. Quiero que la abran en Primera de Corintios, capítulo 5. Primera Corintios, capítulo 5. Anoche teníamos reuniones en todo el país y tenemos informes de cosas maravillosas. Y antes de la hora de inicio de esas actividades en cada casa, en cada familia, el Señor puso en mi corazón compartir estos 2 versículos con toda la iglesia por medio de Facebook. Hoy los leo para iniciar y para que nos unamos en oración y nos preparemos a escuchar lo que Dios manda para este momento específico. Y en Primera de Corintios capítulo 5, versículos 3 y 4, leo la primera parte del versículo 3, la parte A. Dejamos la B, que se refiere a algo más amplio del tema, y leemos el 4 de seguido. Dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo. Lógicamente, somos seres humanos, físicos. No puedo estar con hermanitos allá en Santo Domingo de Upala, físicamente, o en Guapiles, o en Alajuela. Estamos sujetos a esta dimensión. Pero dice, pero presente en espíritu. Aunque físicamente no estoy ahí, en espíritu me siento en Cóbano, me siento en Porotina, me siento en Tárcoles, me siento en cada lugar a donde hay hermanos recibiendo esta administración. Y dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como cuando nos congregamos en los templos, todos ahí juntos, los líderes, los músicos, y vemos que pueden suceder milagros, sanidades, personas que se salven. Igualmente, en esta dimensión virtual, el poder de nuestro Señor Jesucristo está en esta reunión. Y cualquier cosa de esas maravillosas puede suceder también. Hagámoslo, mis amados hermanos, con esa fe, con esa convicción. Y vamos a ver los resultados, porque esta es la verdad. Vamos a pedir a Dios que nos guíe en el estudio de su palabra y estemos listos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amoroso Dios, Padre nuestro, único, verdaderamente santo, todopoderoso, que eres el dueño de este ministerio, de esta obra, como también lo eres de la obra mundial.
Señor, para quien ninguna cosa de las que están sucediendo ahorita en el mundo son ajenas. Todas las conoces. Sabes detalladamente lo que está pasando y por qué está pasando. En esta hora nosotros, como ministerio, a través de este medio, nos reunimos, Señor, y nos unimos para alabarte y para suplicar, Padre, que vengas, que te manifiestes, que nos ministres. Me has dado este honor tan grande y por supuesto que esta responsabilidad. Y la he tomado, Señor, hasta donde me alcance el entendimiento en el temor de Dios. Y suplico ahora que fortalezcas a tu pueblo, que lo animes, que lo exhortes, que lo enseñes y que te manifiestes haciendo lo que usted sabe que se necesita, Padre. Sana enfermos, responde preguntas de tus hijos, aclara dudas, fortalece a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. De verdad estamos felices de poder participar de esto tan maravilloso, precioso, Señor. En el nombre de Jesús, para su gloria, Padre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Ninguno de ustedes puede saber cómo me siento con un público tan numeroso al frente. Saber que algo tan maravilloso está ocurriendo, de tal forma que estoy siendo oído en Turrúcares, en Tárcoles, en Cóbano, en Upala, y por personas que a veces ni nos damos cuenta. Es algo muy grande. Espero ser de gran bendición para todos los que me escuchen en esta hora. Ahí tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, abierto. Y dice el versículo 19. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hay un corito que lo hemos cantado por mucho tiempo. Tal vez ahora no tanto como en nuestros principios. Ese corito dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Al principio cantábamos: solo se detiene para predicar. Por años lo cantamos así. Ya después fuimos creciendo espiritualmente y nuestra fe fue creciendo. Comenzamos a ver que tal vez no era lo más correcto decir solo se detiene. Entonces lo cambiamos por sigue caminando para predicar. Y aunque el mundo no lo quiera,
la iglesia sigue caminando. Cuando dice el mundo es ese sistema diabólico, ¿verdad? Y aunque el mundo no lo quiera, la iglesia sigue caminando para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Y ahí añadimos, sin mirar atrás. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. ¿Cómo es? Sin mirar atrás. En este momento, con esta situación que se está viviendo, vemos este fenómeno a nivel mundial. No nuestras iglesias, que algunas con 100 miembros, otras con 30 miembros, otras con 200 miembros, sino agrupaciones de 15,000, de 20,000, de 30,000 personas en edificios enormes. En este momento no lo están haciendo. Las cantidades de personas cristianas están en sus casas. Los pastores, las agrupaciones, los ministerios, responsablemente los vemos tratando de ministrar a esas cantidades de ovejas, usando este medio y otros por medio de los cuales pueden llegar y tratar de darle al pueblo el alimento espiritual. El asunto es que aunque nuestros templos estén cerrados por esta pandemia, lo cual es, además de una obediencia a las leyes, a las autoridades, lo más prudente y lo más exacto. El libro de Proverbios, en el capítulo 22 y en el versículo 3, dice que el sabio ve el mal y se esconde, o lo evita, como dice otra traducción de las Escrituras. Mas los simples pasan y llevan el daño. También encontramos en el libro de San Mateo, cuando el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo, dice que subiéndolo al pináculo del templo le dijo: lánzate. No es que Dios ha prometido que mandará ángeles y no sufrirá ningún daño. La respuesta de nuestro Señor fue: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, para los hermanitos que tal vez se hacen preguntas y les parece extraño y dicen: ¿por qué esta condición? ¿Por qué algo tan atípico lo que estamos viviendo? De parte de Dios les digo que seamos valientes y que aceptemos estas circunstancias temporales. Esto no va a ser para siempre. Podemos llamarle un tiempo de prueba. Aquí nos damos cuenta quién verdaderamente
ama a Dios, ama su casa, ama su obra. Porque me imagino que entre tantas personas, algunos mentalmente y carnalmente estarán contentos. Dicen, qué bueno que ya no tengo que viajar para congregarme. No tengo que estar sacando dinero para ofrendar cada vez que me reúna. Pero las personas que realmente tienen a Jesucristo, tienen al Espíritu Santo, están sintiendo esa gran necesidad. Este es el diseño de Dios. Esto es lo que Dios planeó que sucediera con su iglesia, con su pueblo. Y estudiando, hermanos, esto puede decirse que muy pocas veces se ha visto en la historia, porque es algo mundial. No es que en Costa Rica, no es que en el Ministerio Remanente Fiel. No, es un asunto de todas las naciones prácticamente. Los templos están cerrados por una pandemia. En este versículo que acabamos de leer encontramos algo parecido, por situaciones diferentes. Pero dice que los discípulos estaban con las puertas cerradas en ese lugar. Dice que por miedo a los judíos habían mandado avisos de que el asunto no era un juego. Habían matado al líder principal. A ciencia cierta, los discípulos todavía no sabían que Jesucristo había resucitado. Prácticamente todos ahí reunidos con ese miedo lo daban por muerto. Pensaban que ellos eran los que seguían. Y el lugar que unos días atrás mantenía las puertas abiertas y se reunían y entraban y salían y cantaban y se abrazaban, ahora está cerrado. También vemos en la historia, en los tiempos de algunos emperadores romanos, que mandaron cerrar templos, que mandaron quemarlos, que mandaron matar a los cristianos, impedir toda clase de reunión. Hemos oído, hemos visto en películas, no es exactamente cierto, pero de reuniones de cristianos en lo que se llamaba las catacumbas, que eran necrópolis, que eran ciudades cementerios bajo tierra. Pero tampoco es del todo falso. Sí se llegaron a hacer muchas reuniones de cristianos en tales lugares y se adoró a Dios ahí, en las profundidades, en la oscuridad, ocultos. Y la iglesia ha pasado por situaciones difíciles. Pero ese corito que por mucho tiempo hemos cantado se ha cumplido completamente. A pesar de que han matado cristianos, a pesar de que han cerrado templos, a pesar de que han tratado de impedir que la iglesia se reúna, hemos podido ver que en las luchas me ayudan y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando sin mirar atrás. Alabado sea el Señor Jesucristo.
Y hay un motivo principal, una garantía para que esto ocurra, para que sea imposible que la iglesia se detenga. Como dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 14, les amo, mis hermanos, cómo me gustaría oír esos aleluyas y esos amén y esos aplausos que nos animan tanto cuando estamos en el altar trayéndole palabra al pueblo de Dios. Pero que ahora lo que vemos es una imagen nuestra. Solo por fe y por un poquito de entendimiento natural comprendemos que ahí están ustedes, detrás de la cámara. Vemos aquí en Isaías capítulo 14, versículo 24. ¿Listo, mis hermanos? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leámosla. Dijo el Espíritu Santo que hacíamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbraba en lugar oscuro. Levantemos esa voz, levantemos la palabra. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. La garantía de que en las luchas y en las pruebas y en persecuciones y en pandemias y en guerras y en lo que venga, la iglesia seguirá caminando, es que esto no es el propósito, ni el plan, ni la idea de un hombre o de una organización, sino que esto es el plan y el propósito del Dios Todopoderoso de los cielos. Y él dice aquí en este versículo: se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dice los versículos 26 y 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ahí está el motivo principal para que se cumpla lo que estamos cantando. Un grupo de discípulos sencillos, constituido por pescadores, por gente humilde allá en los principios, reunidos con las puertas cerradas. Ahí se presentó el Señor de la obra. No se dieron cuenta ni cómo entró. Todo estaba cerrado. Y poniéndose en medio,
y viendo los rostros. ¿Cómo me gustaría a mí entrar allá en Santa Rosa de Poposola, a un hogar donde están, y mirarlos? El Señor entró ahí en esa reunión. Seguro ustedes tienen las puertitas de sus casas abiertas, las ventanas por el calor. Es una hora de día. No se están escondiendo exactamente de la manera que lo hicieron aquellos primeros. Pero sí hay pensamientos en el corazón, hay ansiedades, hay pensamientos encontrados con todo esto que está sucediendo. Y dice que Él, el que habla aquí, en este pasaje, que dice, se hará de la manera que lo he pensado, será confirmado como lo he determinado. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, y su mano extendida, ¿quién? Él se presentó en medio de ellos, y viendo sus rostros, y viendo el miedo, que claramente la Biblia dice que tenían miedo, les dice, paz a vosotros, tranquilos, no estén así, regocíjense, gócesen, aquí estoy yo. Y esa es la garantía, hermanos, lo que asegura que es imposible que la iglesia se detenga es que el Dios Todopoderoso es el que está al frente. Por eso cuando Él se refiere a su obra, a la construcción de su obra, a la edificación de su iglesia, siempre habla en primera persona. Si vamos a Habacuc, capítulo 1, en el versículo 5, dice, haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Así de grande, así de gloriosa. Si algunos entre nosotros pensamos que ya es demasiado lo que hemos alcanzado, que es algo grande, déjeme decirle que estamos en los principios. Vamos a ver la gloria en San Carlos. Vamos a ver la gloria de Dios en Guapiles. Habrán cosas que tienen que ocurrir todavía en Turrúcares, que si se nos dijeran hoy, no las creeríamos. En Tárcoles, en Cóbano. Hay cantones de las 7 provincias de Costa Rica, y hay naciones aparte de Costa Rica, que si Dios se anticipara y nos mostrara lo que va a haber en esos lugares de este ministerio, es posible que se cumpla esa palabra y no lo creeríamos. Dios está comenzando. Debemos de regocijarnos de que nos haya tomado en cuenta, de que habiendo tenido un principio muy pequeño hace algunas décadas atrás, hoy somos lo que somos, aún incursionando en estos medios, y pronto en la radio, y pronto en la televisión. Esto es inevitable. Esto ya no puede ir atrás. Esto va hacia adelante. No somos capaces ni de imaginar lo glorioso que Dios
va a manifestar con este ministerio, cumpliéndose aquellas palabras que dicen: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor Jesucristo, hablando de la iglesia en San Mateo 16, 18, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades. No hablemos de un COVID-19, de una bacteria, de un emperador demoníaco. Ni las puertas del Hades, ni el mismo infierno, ni el diablo, ni los demonios, ni gobiernos, ni nada prevalecerán. Pero notamos ahí cómo él habla en primera persona, y eso es lo que garantiza que se cumpla, que la iglesia siga caminando. Pero ahora yo quiero hacer énfasis en la otra parte que tiene que ver por voluntad de Dios, porque a Él le pareció. A veces no lo comprendemos. Está bien que Él esté presente, pero Él determinó usar aquí en la tierra a seres humanos. Inclusive ha habido ocasiones donde ha echado mano de ángeles, pero exactamente en lo que concierne a la salvación de las almas, a que la iglesia siga avanzando y libertando cautivos, libertando alcohólicos, libertando prostitutas, libertando idólatras, drogadictos, ateos, sanando enfermos. Lo que tiene que ver con la salvación de las almas, el Señor lo ha supeditado a su operación por medio de nosotros, los seres humanos. Encontramos el conocido caso de Cornelio en Cesarea de Filipos. Como hay necesidad de usar un ángel que llega donde Cornelio, Dios ocupa usar ese ser poderoso creado por él también. Pero no es él el que le da la palabra de salvación a Cornelio. El ángel le dice: manda a Jope y pregunta por Simón, al que llaman Pedro, y hazle venir. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces se garantiza que la iglesia seguirá caminando también, porque Dios siempre ha tenido, tiene en este momento y tendrá hijos verdaderos aquí en esta tierra. ¿Cuántos se consideran de esa familia? ¿Cuántos se consideran de ese ADN?
¿Cuántos pueden decir yo soy uno de los verdaderos hijos de Dios? Y yo voy a estar dedicando la mayor parte de este pequeño mensaje a hablar de ese remanente, a hablar de esos verdaderos hijos de Dios. No será tantísimo, pero un poquito más de versículos de lo que he hablado aquí para atrás. Porque yo sé cuánta necesidad hay en esta hora. Allá en San Joaquín de Miramar, allá en Herradura, para adentro de Tárcoles, allá en Lagunas de Vijagual, de Turruares. ¿Saben ustedes que ese cantón es de San José? Que tenemos hermanos en la provincia capital de la nación. Y necesitamos ser fortalecidos en la verdad con esta palabra. Y dice de estos verdaderos hijos de Dios algunas citas que voy a estar viendo, comenzando con Jeremías, capítulo 17. Jeremías, disculpen, capítulo 17. Ahí donde estás, mi hermanito. A ti se refiere la palabra de Dios. A ese pueblo que dice que en las luchas y en las pruebas sigue caminando. Jeremías capítulo 17, en el versículo 8, dice: porque será, pueden leer conmigo, como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. Cierren conmigo, por favor, lean fuerte que dice: ni dejará de dar fruto. A esto exactamente se refiere el Espíritu Santo. Dice el día de calor, dice el año de sequía. Todo eso nos habla de tiempos difíciles, de situaciones no cómodas, de luchas, de pruebas. Ahora en este caso a nivel congregacional, porque no estamos viniendo al templo, no nos animamos personalmente unos a otros, no nos consolamos con ese abrazo, con una sonrisa, con una palabra de bendición, con ser ministrado por nuestro pastor. Pero pueden haber otras situaciones familiares y particulares, aun cuando no se estuviera dando algo como lo que estamos viendo, situaciones de enfermedad y otras cosas. Pero dice que el verdadero cristiano, el que está plantado junto a las aguas, que tiene sus raíces ahí, dice que no verá cuando viene el calor, sus hojas estarán verdes, y que en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.
¿Está usted orando? ¿Seguirá orando? ¿Seguirá alabando a Dios? ¿Seguirá ofrendando? ¿Seguirá ayunando? ¿Ha ayunado usted estos días que no ha habido congregación? Se pasó la asamblea y no estuvimos reunidos en el templo. ¿Seguirá hablando de Dios? ¿Seguirá dando fruto? Definitivamente este es un tiempo de prueba. Esto hace que se manifieste quién es de verdad y quién es falso. Como introduje ahí en parte de lo que he estado hablando hasta aquí, muy poco posiblemente, pero tal vez haya personas que digan qué bonito, no hay que ir al templo. Pero el que tiene la raíz junto a las aguas, no. Ese se encuentra como un león enjaulado, inquieto, deseoso de salir de ahí. Así el verdadero cristiano extraña la congregación, anhela, desea. Prudentemente estamos en obediencia, no estamos equivocados, hermanitos. Mucho cuidado. Puede parecer por ahí un tentador, agarrando de promesas bíblicas, diciendo, yo no temo, yo. Pero ni el Señor Jesucristo. Él claramente le respondió a Satanás, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y el sabio ve el mal y se esconde. Y hay direcciones de las leyes y de las autoridades. Los verdaderos cristianos somos obedientes a las leyes y somos sabios. Dice que los simples pasan y llevan el daño. Y oiga la palabra que usa, el daño. Entonces no cooperemos nosotros con el problema. Gracias a Dios que de todas maneras Remanente Fiel es un ministerio bastante consagrado. No somos de andar en estadios, ni mucho en playas, ni en esas cosas. No, todo eso lo catalogamos como algo malo, así, a nivel religioso. Pero sabemos que el tiempo es valiosísimo y no lo malgastamos en cosas que no dan ningún fruto. Nuestro tiempo está más dedicado al trabajo, al estudio, a la familia, a la iglesia y a la salvación de las almas. Y cualquier verdadera iglesia que se concrete en esas cosas fundamentales, de verdad que le queda muy poco tiempo para las cosas del mundo. Pues ya nosotros traíamos esta base y esta formación. ¿Cuánto nos está ayudando en este momento para estar en nuestras casas? Alabado sea el Señor Jesús. Sigamos ahí, hermanos, agarrados de Dios. Pero como dice aquí la palabra, no dejará de dar fruto. Hermanos, esto es fundamental. No podemos relajarnos. No podemos conformarnos. Si las cosas siguen así como están,
un mes, 2 meses o 6 meses. O lo que Dios diga, porque Dios en un instante puede cambiar toda la situación. Él mismo lo está permitiendo. Vamos a ver cientos de personas después de esto volverse a Dios. Vamos a ver cientos de personas que no iban a los templos llenándolos. Después de esto, porque estamos viendo tiempos finales. Esto no es algo aislado que ocurrió y ya se acomodaron las cosas y volvemos al orden y a la tranquilidad. No, esto va a seguir. Es un tiempo final. Vamos a estar viendo muchas manifestaciones. Son principios de dolores. Y entonces nosotros, hermanos, debemos de mantenernos dando fruto en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando. Alabado para siempre sea nuestro Señor Jesucristo. Dios diseñó que nos congregáramos en un templo, que tuviéramos pastores, que hiciéramos vida de iglesia, de comunión, reunidos en un mismo lugar unos con los otros. Pero si hay periodos de prueba como el que estamos pasando, el que no podamos congregarnos no hace que un verdadero hijo de Dios deje de vivir todo lo que la Biblia dice. Un verdadero hijo de Dios, si bien es cierto que le ayuda la exhortación, la corrección, la llamada de atención, el ejemplo de otras personas, etcétera. Pero en último término, si no tuviera esas cosas, un verdadero hijo de Dios no necesita que le vivan diciendo y hasta que lo vivan obligando para hacer estas cosas que manda la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios, por la vida que tiene, él mismo busca hacerlas. Ser cristiano verdadero no es una doctrina, aunque la doctrina, la sana, verdadera doctrina es muy buena. Pero ser un cristiano verdadero no es tener una doctrina, menos una religión. Un cristiano verdadero, serlo, es tener la vida de Dios dentro de nosotros. Dice aquí el libro de Isaías, capítulo 48. 48 de Isaías, versículo 17. Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. ¿Me ayudan a leer? Que te enseña provechosamente, que te encamina, ¿cómo dice? Por el camino que debes seguir. Soy yo, dice Dios. Claro que tengo pastores, claro que tengo ministros de alabanza preciosos. Claro que hay dones, que hay talentos, que hay ministerios. Que todo eso es importante, que todo eso ayuda. Pero nos dice Dios a sus verdaderos hijos que en último término soy yo, dice Jehová, Dios tuyo,
¿Te estás dejando enseñar por Dios? Como escribía aquí, si usted ora y lee la Biblia, Dios le enseña. Y esa vida que hemos recibido, los que la tenemos y los que la hemos cultivado, la hemos alimentado, no nos permite pasar ahí sentado frente a un televisor horas y horas y horas, y en internet y en los celulares, excepto que sea viendo predicaciones, sacando estudios, estudiando lo espiritual realmente, que ahora tenemos tantos medios para aprender, para alimentarnos con toda prudencia. De todo esto vamos a tener que enseñar. Pero dice, si usted ora y lee la Biblia, Dios le enseña. No podemos dejarnos engañar por el diablo en esta hora. Yo sé que hay gente todavía, a pesar de la cuarentena y estas órdenes del Ministerio de Salud y todo lo demás, que tienen que estar saliendo a una empresa, a un trabajo. Hay muchos. Pero hay gente que está obligada a estar en la casa. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? El otro día el Señor ponía en mis labios consejos que nos ocupáramos, que limpiáramos la casa, que preparáramos predicaciones, que perfeccionáramos esos talentos en la música, que nos llenemos y nos preparemos para el día que viene, donde podamos volver a los templos, que falte tiempo para poder satisfacer a tanta gente que le quiere servir a Dios, que nuestros cultos ya no duren hora y media, que no queramos irnos tan rápido para la casa, que pasemos horas ahí como la iglesia primitiva, que en algunos cultos como en Hechos 1 y 2 pasaron hasta 12 días seguidos en el templo. Entonces Dios está al frente. Él es el que pelea las batallas. Él es el que edifica la iglesia. Él es el que la construye. Pero Él tiene un remanente. Él tiene hijos verdaderos que dice que a pesar de las dificultades no dejan de dar fruto. Leo aquí Isaías 54:13. Isaías 54:13 dice la palabra: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Por eso es tan lindo tratar con el verdadero pueblo de Dios, hermanos. Con ovejas. Los cabros son difíciles. Pero qué lindas que son las ovejas. Y es que, como dice la palabra de Dios aquí, Dios mismo es el que les enseña. Dios mismo es el que les enseña la necesidad de orar. Yo sé que estas palabras le ayudan a muchos, pero para muchos son nada más confirmación. Es como un ánimo más, pero ellos lo vienen haciendo, no han dejado de dar fruto. Y mencionamos el ayuno, que prácticamente en ninguna parte se está oyendo en este momento.
Yo como estoy aquí en la casa oigo tantos predicadores y no se oye llamados verdaderos al ayuno y a practicarlo como tiene que ser. Y esto no es un asunto que porque ayunamos nos vamos a salvar. No, es que es parte de la práctica de la vida cristiana. Es una necesidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en aquellos días ayunarán. De la iglesia primitiva dice, en ayunos, en oraciones. No podemos compararnos con nuestro Señor Jesucristo en nada. Y lo vemos a Él ayunando. No solo los 40 días en el desierto luchando contra el diablo, sino que se deja entrever en muchos pasajes de la Biblia. Ahí encontramos en San Juan 4, en el asunto con la samaritana, donde Él se queda y los discípulos, habiendo caminado más del mediodía, estando cerca de una ciudad, le dicen, vamos a comprar de comer, y todavía llegan de la ciudad y lo encuentran y le ofrecen. Y Él les dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No obliguemos a nuestros niños a ayunar, démosles ejemplo. No obliguemos a nuestros niños a orar, a clamar, seámosles ejemplo. Cuando ellos nos oigan en la madrugada, cuando ellos nos vean durante el día, sometidos, el mismo Espíritu Santo va a poner en sus corazoncitos y van a comenzar a conocer personalmente los beneficios y la gloria de la comunión con el Todopoderoso y de que el Espíritu es el que da vida, que la carne para nada aprovecha. Leemos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45. El Señor trae allá de los profetas esta palabra y aquí sale por su boca para nosotros. Evangelio de San Juan 6:45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Qué importante, hermanos, el diseño de Dios de levantar templos, de congregarnos, de diezmar ahí, de ofrendar, de pasar a especiales, alabarle, de organizar grupos y hacer participaciones. Todo eso está dentro de Efesios 4:11 al 16, que dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
y perfeccionados en amor. Qué lindo, qué bueno, qué animador, qué fortalecedor que es ese diseño de Dios. Pero si tuviéramos tiempos de prueba como este, Él está confiando en un pueblo que, además de su presencia al frente, ese pueblo responde como pueblo de Dios y seguimos dando fruto. Y en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Estoy terminando. La iglesia primitiva, bíblica, ha habido tiempos de la iglesia que se le llama primitiva posbíblica. No está narrada aquí en el Santo Libro, pero me refiero a esa primera. Está mal el título cuando dice Hechos de los Apóstoles. En realidad son hechos del Espíritu Santo. Aquellos apóstoles murieron y se fueron con Dios. Pero el Espíritu Santo, que es el que los usó a ellos, permanece aquí en la tierra. Fue enviado por Dios para, en lugar de Jesucristo, estar con nosotros. Es el Consolador. Y Él estará hasta que Cristo venga por la iglesia y la lleve a los cielos. Cosas que creemos no están lejanas, con todas las señales cumplidas que estamos viendo. De esa iglesia, dice aquí el libro de los Hechos, en el capítulo 8, libro de los Hechos, capítulo 8. No vamos a leer los versículos previos, usted lo puede hacer luego. Pero dice que hubo una gran persecución. Dice que todo les fue arrebatado. Perdieron sus casas, perdieron templos. Y nos dice aquí en el versículo 4, libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Ayúdenme a leer para terminar esto que Dios nos ha estado hablando en este día, hermanos de Remanente Fiel. Que Dios nos ha tomado en cuenta y que Él nos manda esta palabra para que le respondamos. Que no es palabra mía, ni quiero convencer a nadie. Si en último término no quiere, es una decisión suya. Pero estoy hablando para verdaderos hijos de Dios. Y dice de esta iglesia en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos se fueron al mundo. Volvieron a las prácticas de vicios que tenían antes de convertirse. Nada de eso. Completo el versículo dice, pero los que fueron esparcidos, ¿cómo dice? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Levantemos las manos y démosle gloria a Dios de ser parte de un pueblo verdadero que Él tiene en esta tierra. Y respondamos como hijos de Dios que somos. Y antes que esto disminuya, se debilite, más bien se fortalezca.
Anoche que hacíamos la reunión familiar aquí en mi casa, porque yo con ustedes también soy una oveja, un hijo de Dios. Y lo hacíamos en el corredor de mi casa, corredor cerrado, especial, tipo sala, pero es corredor. Y sentía hacerlo con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas. Y hay vecinos al frente, hay unas cabinas, hay otras casas. Y por la ventana y por la puerta, mientras ministraba, miraba a esas personas ahí. Directamente frente a mi casa, unas 4 personas sentadas, a unos 10 metros de distancia de donde estamos nosotros. Y claramente el Espíritu Santo ponía en mi corazón y en mi visión espiritual que es necesario que dentro de unos días, ahorita tenemos que respetar, y esto es prudente, como ya lo hemos visto y lo hemos dicho, sobre todo en este mensaje, pero que estas cosas van a ir pasando. Y yo sentía la increíble necesidad, teniendo esa reunión en mi casa, de ir donde esos vecinos y decirles: vengan y nos acompañan, vengan a nuestra sala, corredor, aquí con nosotros, alabemos a Dios. Hermanos, se les veía el deseo. Tenemos orden de los gobiernos de estar a 2 metros unos de otros, evitando este contagio. Pero estamos aprendiendo cosas grandes. Yo sé que eso me pasó no solamente a mí. Yo sé que muchos hermanos en sus casas han tenido este sentir. Y estas reuniones hay que seguirlas haciendo, no sé con cuánta recurrencia, pero hay que hacerlas. Y hay que decirle al vecino: venga, ore con nosotros. Y el que va adelante es Dios. Y el que salva es Dios. Y el que sana es Dios. Y el que hace milagros es Dios. Pero sus instrumentos para que eso se cumpla, sí, somos nosotros. Somos nosotros que, aunque no nos estemos reuniendo en un templo, oramos en nuestra casa. Si ha habido un espíritu de conformismo acomodándose en tu casa, reprende ahora. Ayunamos en nuestra casa o aún trabajando. No necesitamos ir a un templo para abrir las escrituras. Podemos apagar el televisor y agarrar la Biblia y hacer un estudio, o repasar la enseñanza que tuvo el anciano, que tuvo el pastor, que tuvo el apóstol, o practicar las nuevas alabanzas. Es a través de ese pueblo que cuando viene el día de calor, sigue con sus hojas verdes. Que cuando viene ya no un día, 24 horas, sino el año de sequía, 365 días, 365 veces 24 horas. No se fatiga, ni deja de dar fruto. Si tenemos esto, podemos cantar: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando.
sigue caminando para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando sin mirar atrás. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Todos, hermanitos, unámonos. Alcemos nuestra voz y démosle gracias a Dios. Reconciliémonos si es necesario. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos peligrosos. Hay que estar más cerca de Dios que nunca. Amoroso Dios, Padre nuestro, Todopoderoso de los cielos, Señor, te alabamos y te damos gracias por hacernos parte de Él, Señor, por ser tu pueblo, por tomarnos en cuenta, por contar con nosotros para estas cosas maravillosas. Padre, perdónanos el no haber entendido y el no haberte sido todo lo útiles que podemos ser. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo tipo de estorbo enemigo. Toda treta del diablo la cortamos, todo engaño, toda mentira. Y desatamos fe, y desatamos gozo, y desatamos espíritu de oración y de alabanza. Padre, muchas gracias. Gracias por este ministerio, gracias por remanente fiel, gracias por tu siervo y por tus siervos. Y gracias por este lindo día, por habernos dado este alimento, Señor. No salimos iguales después de oírte, Padre. Por eso te decimos, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si ahí donde estamos todos, cada uno en su casa, le damos al Rey de Reyes y Señor de Señores el más fuerte aplauso, que Él se lo merece realmente? Que se oiga en cada casa. Demasiado alegres, hermanitos, agradecidos con Dios. Esto es algo muy grande. Los amo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ha sido el primer mes y remanente fiel ha respondido. Hemos podido darle sus ofrendas a los pastores. Que si seguimos así, Dios nos va a iluminar para nuevas labores para ellos. Porque son príncipes de Dios, siervos que le sirven a Dios, llenos del amor, puros y santos, instrumentos para bien de la iglesia. Pero sabemos que pronto esto va a pasar y vamos a ir con nuevas fuerzas, más fuerzas. Vamos a ver un avance más rápido en la salvación de las almas. Que Dios me los bendiga a todos en cada lugar donde están. Estén orando mucho porque hemos venido sintiendo subir estas enseñanzas a YouTube. Hemos entendido que esto viene de Dios y que Dios lo puede usar con mucho pueblo que Él ama.
Entonces les pido por favor que oren. Ya estaremos informando de todo esto. Ahí dejamos las listas de los teléfonos de los pastores y líderes en cada pueblo para las personas que nos sintonizan y que no son parte todavía de este ministerio, que pueden llamar por información o por ayuda. Sigamos con los programas como lo hemos venido haciendo y mejor. Y participen todos. Esto aquí en la central es una explosión. Los niños están enseñando en las reuniones. Hay un gozo, hay una alegría. Es hasta una novedad. Hemos visto realmente cumplido lo que dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pronto estaremos dando algunas direcciones para mejor en estas reuniones familiares. Y conforme esto vaya pasando, se irán ampliando un poquito. Ya hablamos de invitar personas, pero también donde hay solo dos, donde hay solo uno, pueden unirse con otra familia. Pero ya estaremos dando estas direcciones, todo bajo la prudencia y los protocolos que nos han estado dando. Para terminar, el próximo domingo, 12 de abril, celebraremos la Santa Cena con todo el ministerio. Todos los hermanos y familias preparemos todo para esa celebración. El pan, el vino, como acostumbra el ministerio. Si alguno tiene duda de cómo hacerlo, pregunte a su pastor. Y si algún pastor tiene duda, puede llamarme. Pero quiero que para de hoy en 8 días, domingo, a las 3:30 estemos preparados, porque vamos a impartir una Santa Cena, virtual desde aquí, verdadera, en donde está cada uno de ustedes, donde compartiremos los elementos del pan y del vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro precioso Salvador. Esto es muy importante, nadie puede fallar. Vayan preparando todo para el próximo domingo. Y el domingo estaré ministrando esa Santa Cena y vamos a tener la bendición de un maestro enseñando antes de que yo imparta la Santa Cena. Si Dios no dice otra cosa, tendremos al pastor y maestro Gadiel Carmona el próximo domingo trayéndoles una enseñanza. También nos ha guiado Dios a expandir la señal de Wi-Fi y entonces ya no vamos a estar aquí, vamos a hacerlo en el templo, en el área del altar del templo. También tendremos parte de alabanza, por ahora con el ministro principal a esta hora que tenemos aquí en Barranca, que es nuestro hermano David Vindas. Estén orando por ellos. Así que el próximo domingo va a estar mucho mejor, mucho más lindo de lo que hemos tenido. Hoy casi tenemos a la hermana Luzmilda cantando, pero de última hora sentimos hacerlo solamente así. Pero iremos creciendo hasta hacer cosas que realmente glorifiquen a Dios y que Dios las pueda usar, porque lo más grande está por verse.
Que el Señor me los bendiga, hermanitos, y adelante. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando.